Guía de Estándares Digitales Arquitectura de Lizeth Valentina Raga Giraldo, ficha 2671-649. Tipos de plancha. Los detalles facturados. Los detalles en planta que incluyen divisiones, juntas de expansión y control, nichos contra incendios y cualquier elemento constructivo cuya complejidad deba ser descrita gráficamente en dibujos de planta. Detalles en corte, los cuales se derivan hacia el corte de la fachada o corte general del edificio, según la escala, ya sean interiores o exteriores. Estos describen aquellos elementos que van a ser relacionados gráficamente en la dimensión vertical del edificio u objeto. Los detalles tridimensionales, tales como dibujos isométricos o axonométricos, son desplegados para ilustrar información gráfica que no es posible evidenciar íntegramente en representaciones bidimensionales. Y diagramas. Los cuadros tienen una forma tabular, mientras los diagramas son representaciones gráficas. Ambos proveen una porción notable de información cuantitativa textual y gráfica complementaria a los dibujos y planos propiamente dichos. Los cuadros proporcionan un formato consistente y útil para agrupar conjuntos de elementos relacionados en la edificación, y los diagramas son representaciones gráficas ilustradas con dimensiones proporcionales. Los cuadros de divisiones se representan en la planta de cada piso, según un identificador que se relaciona con el tipo de superficie de borde y de relleno, identificados a través del código alfanumérico secuencial. Sus especificaciones y características, ya sean cortafuego, acústicas, térmicas o similares. Representaciones 3D. Esta serie de planchas permiten a los arquitectos y diseñadores acomodar tipos de planchas adicionales que proveen información gráfica, textual, diagramática o documental que nos relacione en las planchas anteriormente descritas. En las metodologías BIM, que es el modelado de la información para la edificación, la orientación deja de ser una simple representación estética que señala la orientación para convertirse en una poderosa herramienta para el análisis de la soleación y de otros factores climáticos, ambientales y que afectan la implantación de un edificio. Estas representaciones proveen documentación adicional del proyecto o objeto, son dibujos con perspectivas libres, fotografías y similares entendidas como un recurso gráfico posible y discrecionales que contribuyen a la ilustración complementaria e integral del proyecto y de sus procesos constructivos. Como observamos, este tipo de representaciones tridimensionales ha adquirido un papel relevante en el proceso de diseño, comunicación y coordinación con aquellas áreas técnicas que están comprometidas en el desarrollo del proyecto arquitectónico, en las cuales las plataformas BIM han comprobado ser de gran utilidad en virtud de la interactividad gráfica de la información. El cuadro. Los cuadros organizan y sistematizan información relacionada al proyecto, ya sea gráfica, numérica o textual, asociada en grupos temáticos, elementos o componentes arquitectónicos y o constructivos. Este cuadro debe tener un conjunto temático, debe contar con un encabezado, un título y un mínimo de 2 columnas en la fila de información relacionada. También debe contener consistencia en la titulación, términos de columnas y abreviaturas. Un título de columna lo más corto posible que permita ajustar las variaciones del ancho de la columna. Cuadros complejos deben permitir separaciones horizontales y subdivisiones en grupos de información relacionada. Es importante prever el método de reproducción, el tamaño mínimo del texto para una correcta legibilidad. Los cuadros deben organizarse de manera coherente, jerárquica y secuencial, procurando usar el mismo tipo de fuente que en la planimetría general. Como elementos básicos, el cuadro debe contener las siguientes categorías principales, como se pueden ver en la imagen, que son el título del cuadro, debe contar con encabezado, fuente, color casilla o textura distintiva. Columna de ítem situada en el extremo izquierdo del cuadro. Esta columna corresponde a la identificación de la temática que describe el cuadro, ya sea alfanumérica, gráfica o a través de convenciones. Columna de descripción del ítem. Describe el nombre de cada elemento referido.
Columna de características distintivas. Describe los ítems contenidos en el cuadro. Dependiendo de su complejidad, cada cuadro puede contener columnas múltiples de datos distintivos. La estandarización de los símbolos asegura una comunicación gráfica clara y concisa entre las planimetrías compartidas por arquitectos especialistas, técnicos, consultores y demás agentes especializados a fines de la arquitectura. La clasificación de los símbolos. Los símbolos de referencia. Estos símbolos permiten hacer al lector información localizada en otra plancha o área del conjunto de dibujos. También aportan la información básica con respecto al dibujo o a cualquier dato referido en el mismo. Tipos de línea. Representa objetos y convenciones gráficas a través de líneas sencillas, dobles, caracterizadas según su lazo o la simbología de línea, dependiendo de su tipo y de la función que cumple en el dibujo y de lo que está representando. Símbolos de identidad indican objetos individuales y se usan por lo general en dibujos mecánicos y eléctricos. Cada símbolo identifica elementos específicos dentro del sistema. Plantillas aluden a símbolos asociados a los objetos reales que se están representando, como por ejemplo puertas, ventanas, radios de giro o mobiliario. Convenciones de materiales. Las convenciones indican gráficamente ciertos materiales y se usan para diferenciar materiales. Pueden aplicarse en plantas, alzados, cortes, ampliaciones o detalles. Su uso debe ser organizado y controlado para no interferir en la lectura clara del dibujo. Su escala debe ser apropiada al tamaño del dibujo. Los textos. Desplegados para indicar notas, palabras claves, elementos particulares y similares. La escala de los símbolos puede ser dependiendo del tamaño, que son dependiente, que el tamaño de la impresión real de los símbolos depende de la escala del dibujo, la vista del modelo, o independiente, que el tamaño de impresión real de los símbolos es consistente, no importa cuál sea la escala del dibujo. Por ello es importante tener en cuenta las herramientas de escala automáticas ofrecidas por la metodología BIM y CAD. Los términos usados dentro de las notas deben ser consistentes con los utilizados en el texto de especificaciones oficiales del proyecto y deben ser precisas y consistentes. Las notas en los dibujos, al constituirse en parte integral de la documentación del proyecto, pueden tener consecuencias legales importantes, ya que son elementos de texto adjuntos a una representación gráfica que proporcionan información sobre las características del proyecto y aclaraciones gráficas en torno a su dibujo. Instrucciones constructivas, las cuales no pueden especificarse de otra manera, como se ven en la imagen. En esta parte podemos observar los links de los GIF que saqué para hacer la presentación. Y muchas gracias por su atención.